tendencia que está logrando Estados Unidos en el sector energético está generando que muchos otros países estén replanteando precisamente su sector. México, evidentemente, que sea pues uno de los principales exportadores de petróleo a Estados Unidos, y que Estados Unidos esté logrando este abastecimiento tan grande, pues evidentemente lo pone en problemas. Y otras naciones de América Latina tendrán que ver hacia dónde exportan su crudo y sobre todo si lo van a procesar para tener ese valor agregado. Así que sin duda es un elemento muy importante que a todo el sector energético en el mundo pone en análisis para ver cómo van a sobrevivir en los próximos años, porque la producción petrolera en Estados Unidos y la refinación y el gas shale, pues evidentemente que le darán un mayor poder a Estados Unidos para tener sus reservas totalmente más establecidas, y sobre todo que pueda atender esa fuerte demanda que para los próximos años se espera, una vez que se haya pues haya más elementos de recuperación económica. ¿Y cómo, sin duda un ganador. ¿Y cómo interpones tú este factor en el escenario económico, Catherine, en Estados Unidos? Pues Gabriela, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que desde mi punto de vista, en términos de estrategia de inversión, esto es uno de los sectores o el sector que más me gusta sobre el mediano plazo. Yo creo que este es un sector que está explotando y que tiene mucho más allá donde ir. Creo que el Shale Revolution, como lo llamamos, es muy relevante y está arrancando. Y hay algunas inversiones en ETFs que uno puede jugar esta historia, que me parece una parte clave en el portafolio de un inversionista, pues que tiene una visión más de mediano plazo. Y visión de mediano plazo, si también pensamos en que no todas las empresas en este momento están haciendo rentable este negocio, al menos en Estados Unidos han habido fuertes inversiones, muy fuertes, miles de millones de dólares, pero es un tiempo de mediano a largo plazo el que hay que esperar para pensar en más rentabilidad en el sector. Vámonos a los perdedores, vamos al lado de los perdedores de la semana. Empiezo contigo, Catherine. ¿Quién es? ¿Por qué? Yo creo que el perdedor es una visión o un plan de largo plazo para arreglar el tema fiscal en los Estados Unidos. Esto yo creo que ya fue quitado de la mesa, pues hemos visto unos números positivos en términos de los déficits fiscales, que es bueno, pero a la misma vez quita la presión de los legisladores de pues llegar a un acuerdo sobre el más largo plazo. Y realmente, Gabriela, este es un problema que sigue siendo relevante y que sobre los próximos 10 años menos, la combinación de los programas sociales más los costos que pagamos en intereses de la deuda van a consumir 100% de los ingresos de los Estados Unidos. Entonces sigue siendo muy relevante, y creo que lo que hemos visto en la última semana entre el presidente diciendo que quiere quitar el secuestro, los recortes automáticos de 10 años, eliminarlos, y más el tema del techo de la deuda, pues subirlo sin ninguna negociación, más los republicanos diciendo de que quieren eliminar Obamacare, el plan de la salud, pues no es una buena señal. Y sabemos que pues los legisladores regresan el 9 de septiembre y tienen 3 semanas pues para negociar y hablar del próximo año fiscal. Entonces yo creo que estamos enfrentando otra situación de mucha discusión, posiblemente un cierre temporal del gobierno. Nadie quiere ser culpable para eso, pero yo creo que va a haber mucha discusión, y al final de cuentas, Gabriela, creo que esto no lleva a cabo ningún tipo de acuerdo de largo plazo. Va a ser otro quick fix, como lo llamamos, un arreglo más del cortito plazo. Eso es lo más probable. Como factor, ¿cómo lo están viendo ustedes en México? ¿Cómo lo estás viendo tú, José Manuel? Sigue siendo todo un riesgo, lo vimos ya pasado, finales del pasado, las discusiones que se han llevado en el Congreso, evidentemente con el presupuesto, es un elemento que inyecta mucha incertidumbre, y que, como dicen, hay elementos como para que no discutan ahorita y estén un poco tranquilas las discusiones, pero siempre también al cuarto para la hora es cuando se verán las mayores discusiones, y esto ejercerá presiones en los mercados. Las monedas emergentes sufren mucho por estas discusiones en cuanto al déficit fiscal estadounidense y el secuestro, como se le llama, del presupuesto. Esto veremos
veremos sin duda a finales del año, que complicará un poco la situación en los mercados y habrá que ver cuáles serán las monedas de cambio para precisamente lograr este acuerdo entre el Ejecutivo, entre el gobierno del presidente Obama y el Congreso. Para nuestra audiencia internacional, bueno, empiezan estas próximas discusiones, son discusiones muy relevantes. Ojalá, Catherine, que no veamos escenarios como los de hace 2 años con este tema de la calificación de deuda, yo lo dudo, pero finalmente si te pones a pensar en que las propuestas en los últimos días han sido de desfinanciar todo lo que es el programa Obamacare, como tú dices, el programa de salud del presidente Obama, y empiezan las propuestas del presidente Obama a recibir o a ser rechazadas, pues este prólogo que anticipa pues una discusión bastante cerrada, y cerrada me refiero a poca flexibilidad de posiciones. El perdedor para José Manuel, ¿cuál es en la semana? Me vi un poco local, pero es precisamente las cifras que presentó una comisión del gobierno que se encarga de evaluar los programas sociales, y es que México aumentó el número de pobres en más de 500,000 de personas en el periodo de 2010 a 2012, pese a que hubo un crecimiento económico, una recuperación precisamente de la crisis. El número de personas que están bajo la línea de pobreza es precisamente 500,000 más, a 53.3 millones de personas en México que tienen diversas carencias de alimentación, de vivienda, de educación y de servicios de salud. Pese a todos los programas de desarrollo social que se han llevado a cabo en los últimos años, estos no han dado un fruto fuerte, y aunque hubo una mejora en la población que tenía sobre todo las carencias de alimentación, que pasó de 13.5 millones a 11,5 millones también. Esto es un elemento positivo, pero no hace políticas que se vean que tengan un resultado positivo para el abatimiento de la pobreza. Así que México sigue estancado en ello. Se ve complicado todavía que pueda resolver este problema de la pobreza en el mediano plazo, y tendrá que replantear precisamente sus políticas de desarrollo social, de asistencia social, para que estas personas no solo salgan de la pobreza alimentaria, sino que puedan tener mayores oportunidades, y que no es este gran volumen de la población mexicana el que esté en esas condiciones. Por eso México ahora pierde, tiene resultados que podrán ser analizados muy bien para reorientar todos estos programas. Fíjate que yo voy a tratar de analizarlo porque, como sabes, tenemos aquí un programa sobre innovación social y todas estas fórmulas para resolver la pobreza, nuevas fórmulas innovadoras, pero lo que me llama la atención, a mí se me cayó la quijada un poco, porque el propio gobierno, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, y también Luis Videgaray, de Hacienda, pues decían que el programa Oportunidades, que de hecho comienza en tiempos priistas, en tiempos de Cedillo, si no me equivoco, dicen este programa no sirvió para combatir la pobreza, solo la contuvo. Y digo que se me cae la quijada porque es uno de los programas que más, aplausos ha recibido, si me permites el término, en el exterior cuando se habla de los programas que están combatiendo la pobreza. No sé cómo reciben ustedes este particular pronunciamiento de las autoridades mexicanas, José Manuel. Totalmente. Este programa que inició cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo llamó Solidaridad en la década de los 90, y que continuó conforme Oportunidades. Y estos programas lo que han hecho, según las autoridades, es contener la pobreza. No han dado más oportunidades de crecimiento a estas personas. Por lo tanto, se ve una baja así en la población que estaba debajo de la línea de alimentación, que no tenía estas posibilidades de tener los nutrientes diarios, pero evidentemente no han salido de la pobreza, y es un elemento que poco a poco se tendrá que ir analizando. Son miles de millones de pesos los que se han destinado a estos programas, pero simplemente, de acuerdo al análisis que hizo el actual gobierno, solo han contenido el problema, pero no lo han resuelto, y no hay camino, con estos programas al menos, de resolverlo. Por eso van a tratar de reorientar estos programas para ver cómo finalmente puedan tener estas personas mayores oportunidades. Catherine, no sé si tienes algo que agregar sobre ese tema. No, yo estoy de acuerdo con ustedes. Me parece que es un tema que es sumamente importante en México, y es parte del tema de lo que estamos viendo, la importancia de la demanda doméstica y de hacer de que la gente salga
de la clase pues más baja, más pobre, y mover hacia la clase media, y eso es la parte importante de estos países emergentes e incluso México, y este tema de social es sumamente importante. Y aquí hay que poner la lupa en el diseño de los programas, en el concepto asistencialista, en una serie de factores que componen este tipo de programas, porque América Latina sin duda necesita que sean efectivos. Les propongo que me den un comentario sobre el perdedor de hoy, y para mí el perdedor de la semana en particular tiene que ver con Grecia por este enorme hueco financiero que se le ha descubierto después de esta cuarta revisión técnica que hacen expertos del Fondo Monetario Internacional. 11.000 millones de euros, sí y solo sí, es decir, que podría ser más alta la cantidad. El país cumple con un calendario de privatizaciones, un calendario que, por cierto, del cual se esperaba que se recibieran miles de millones de dólares de aquí al año 2020, y el objetivo esperado de ingresos por privatizaciones ya fue recortado a la mitad. Este tema ha generado controversia también al interior de las filas de la Junta Ejecutiva del propio Fondo Monetario Internacional en la semana. Escuchamos comentarios que salieron a la prensa, pero del representante de Brasil diciendo que las estimaciones de los economistas del fondo sobre el desempeño de Grecia han sido demasiado optimistas. Pensaban en que finalmente hay que reconocer que se le va a tener que condonar deuda al país, y mi perdedor es precisamente Grecia, porque no acabamos de darle ya, o se acaba de dar 2 paquetes de rescate, un fuerte ajuste fiscal que tiene un tejido social muy frágil ya para los habitantes en Grecia, sino que seguimos pensando que necesita más. Es como que no tiene fondo ese barril, Catherine. Grecia está clavada en esta recesión y no va a salir de ella en muchos años. Eso sí es cierto. Yo creo que las autoridades europeas ya se han comprometido a rescatar a Grecia, y Gabriela, pase lo que pase, van a seguir apoyando a Grecia. Yo creo que un punto importante para este tema va a ser el 22 de septiembre, cuando vemos cómo salgan las elecciones en Alemania. Probablemente gana Merkel. Pero la pregunta va a ser con quién va a ser su coalición. Si es el partido más pro-Europa, creo que va a ser positivo para este tema de unión fiscal, de apoyar más a Grecia, y creo que están comprometidos, ya están casados, no pueden mirar hacia atrás, y van a tener que darle los rescates a Grecia que haga falta, y creo que están comprometidos de eso. Pero estoy de acuerdo, Grecia sigue siendo una historia pésima, triste, muy difícil para esa gente y esa economía, y pensamos que va a seguir siendo la ancla en términos de crecimiento económico para la eurozona por muchos años más. ¿Cómo cerrarías tu visión de Grecia en este caso, José Manuel? Sin duda, Grecia tiene un reto muy importante, y evidentemente el hecho de que se vayan descubriendo todavía fuertes déficits y que no esté cumpliendo con los compromisos que la Troika le estableció para recibir el apoyo, va a seguir. Ya no quizás nos impacta tanto, y los mercados lo ven también. No es tanto ya el impacto porque estamos acostumbrados a las malas noticias de Grecia, pero todavía tardará un buen periodo de tiempo en que puedan salir precisamente de la crisis. La crisis social que está viviendo ese país se ha profundizado totalmente, pero también, pues evidentemente, con el apoyo de la Unión Europea, de la eurozona, podrá en muy largo plazo salir adelante. Pero es algo que finalmente ya no está sorprendiendo, porque sabíamos que Grecia tiene problemas sumamente fuertes, estructurales, que ahora evidentemente, pues cuando salen estas noticias y conocemos los déficits, ya nos sorprenden. 6 años de recesión, más de 25% de desempleo entre los jóvenes. Cuando uno tiene energía y todo se puede, lo que no hay son oportunidades, más de 50% de desempleo. Gracias, José Manuel Martínez, de cenerexpansión.com, Catherine Rooney Vera. Gracias a ambos por compartir esta parte de su viernes, en la tarde, en la noche, con nosotros para hacer este análisis. Muchas gracias a ti. En el mundo del béisbol aguarda, o el mundo del béisbol y el mundo que no es del béisbol, pero que lo sigue, está aguardando por el destino del reconocido tercera base de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez. Rodríguez y un grupo de jugadores han sido implicados en el presunto consumo, uso de sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento, esto en el campo de juego, en el marco del caso de la clínica Biogénesis. ¿Qué tipo de suspensión está pensando la liga?
del comisionado de béisbol se va a aplicar a Rodríguez. Ese es un tema que está por verse. Todo el mundo está en espera de la noticia y vamos a discutir más adelante este tema con nuestro compañero de Deportes CNN, Luis Gerardo Bucci. Pero queremos poner primero el veredicto de lo que va a ser el futuro de A-Rod en su opinión, y lo estamos haciendo en nuestra pregunta de Facebook del día de hoy. Vamos a la pregunta de facebook.com